Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Nuestra Madre, la Iglesia, nos muestra el credo que estamos comentando, como esa ventana de la revelación por la que nos asomamos al misterio de Dios. Y estamos en concreto, pues, en los primeros pasos del credo, hablando de la creación, creador del cielo y de la tierra, creador de lo visible y de lo invisible. Habíamos quedado en el punto 299. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría capítulo 11, versículo 20. Creada en y por el Verbo eterno, imagen de Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Él. Luego seguimos leyendo porque el punto es bastante largo, lo dejamos aquí y hacemos un comentario primero. La afirmación, o sea, la tesis de este número 299 es que la creación es ordenada, no es caótica. No es caótica. Es más, si vosotros, si nos acercamos al libro del Génesis, vais a ver que en el libro del Génesis, la manera que se tiene de expresar la creación del mundo es precisamente dando el orden al caos. Uno lee el Génesis y en el Génesis hay expresiones como diciendo, en el principio era el caos, etcétera. La expresión crear el mundo de la nada, que también ayer comentábamos en el catecismo de ayer, que existen, pues ya en la Sagrada Escritura existe también algún término en el segundo libro de Macabeos, etcétera, en ese discurso que dirige, dramático discurso de la madre de los Macabeos a sus 7 hijos que van a ser martirizados, perdón. Bueno, pues allí sí que habla explícitamente del término creación de la nada, que a partir de la nada hizo Dios el mundo. Es un término, la creación de la nada, que aparece en la Escritura, pero aparece más bien, digamos, ya en los últimos pasajes, ya en la etapa final del Antiguo Testamento, el término creación de la nada. En los primeros pasos del Antiguo Testamento, los pasos anteriores, se transmite ese concepto, pero con otras palabras. Todavía, digamos, no, en el lenguaje filosófico del tiempo no existía esa expresión creación de la nada. Y a la hora de intentar transmitir eso, si uno lee el Génesis, dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. O sea, claro, no hay término, todavía no se puede utilizar un término de la nada, y entonces para transmitir el concepto, pero sin ese término, se viene a decir, la tierra estaba informe y vacía, la tiniebla cubría la superficie del abismo. Bien, se echa mano de una serie de términos que nosotros, si los juzgamos desde nuestros parámetros filosóficos, diríamos, bueno, hombre, pero, a ver, si decimos que la tierra estaba informe y vacía, entonces que algo había, ¿no? Y si la tiniebla cubría la superficie del abismo, hombre, pues entonces había algo, ¿no? Si es una tiniebla, es algo, ¿no? Quitémonos, que no pensemos así, quitémonos eso de la cabeza, porque claro, estamos viendo un libro, el libro de Génesis, que intenta describir con términos lo que es la nada, de dónde parte la creación de Dios, pero bien, es que en ese momento no existe el concepto filosófico de la nada. Entonces, para describir la nada, pues tiene que hablar de, pues, dice, una tierra informe y vacía, una tiniebla que cubre la superficie del abismo. Es decir, que para expresar la creación, el libro del Génesis echó mano del concepto
del orden. O sea, casi identifican la nada con algo difuso, una cierta tiniebla desordenada, caótica, en la que Dios vino a hacer orden, vino a crear la luz, vino a darle sentido. Por eso tiene mucha importancia en la creación del mundo como algo ordenado, como algo bueno. Porque casi la Sagrada Escritura identifica la nada, lo que había antes de la creación, con lo desordenado, con lo confuso, con la tiniebla, con la... Bien, no estoy diciendo, entendedme, no estoy diciendo que hubiese nada antes de la creación, no, Dios creó de la nada, pero vuelvo de nuevo a lo que estoy queriendo comentar, que es que en el libro del Génesis todavía no existe ese concepto Dios creó de la nada, como existe pues, en el libro de los Macabeos, por ejemplo. O sea, la revelación tiene un increscendo y eso tenemos que entenderlo. Nosotros cogemos la Biblia como un único libro, pero no, en la Biblia hay muchos siglos desde un libro a otro de los libros de la Biblia. Han pasado muchos siglos y en esos siglos hay un increscendo en la revelación. Bien, pues como digo, el libro de Génesis casi identifica lo que había antes de la creación, que no había nada, pero bueno, lo describe la nada como desorden, tiniebla, confusión. Por eso la expresión del libro de la sabiduría: tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. La creación es la maravilla del orden que Dios ha puesto en la naturaleza. Son muchas los caminos, ¿no?, que la inteligencia humana puede utilizar para llegar a Dios, pero posiblemente el más popular es el del orden del mundo. El camino, la vía para llegar, no digo desde la fe, sino racionalmente hasta la existencia de Dios, yo creo que la vía más popular es la vía del orden. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Es decir, ese impresionarse, ¿no?, ese conmoverse por la maravilla de la creación es la vía por las que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido más personas, millones de personas, millones y millones, que desde esa contemplación del orden del mundo han llegado a un gran corazón ordenador del mundo que es Dios. Bueno, el motivo del orden del mundo, digamos, la explicación teológica del orden del mundo, la tenemos aquí en Colosenses 1:15. Ha sido creado en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible. O sea, la creación ha sido llevada a cabo por parte del Verbo, el Verbo, la palabra. Es decir, la creación de Dios no es contraria a la razón, sino que Dios es la gran razón del universo. Aquí hablamos de razón con mayúscula. Razón, palabra, verbo, que es Dios mismo, autor de toda verdad, que se identifica con la verdad misma. En la mentalidad bíblica, a la hora de hablar del orden del mundo, bueno, pues nosotros hoy en día tenemos otras formas tenemos datos que nos da la ciencia, pues que también nos sirven para asomarnos, ¿no?, al orden del mundo, pues lo que es el macrocosmos, lo que es el microcosmos. Tenemos hoy en día los telescopios, tenemos otras formas de ver la realidad en su grandeza y en su intimidad, y hablamos de millones de años luz, y hablamos también de medidas microscópicas que son totalmente invisibles a los ojos de los hombres, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento obviamente no existe eso. ¿Y cuáles suelen ser las fórmulas, o sea, las formas más concretas en las que los autores de los libros sagrados suelen utilizar para hablar de la grandeza de la creación? Pues, por ejemplo, como en el libro de Job, hay un momento de una especie de careo entre Yahvé y Job, en el que le dice: ¿Tú has pesado las montañas? ¿Tú has contado
los granos de arena? ¿Tú has contado el número de gotas que hay en el océano? Y fijaros, a través de esas formas tan sencillas, que pueden parecernos a nosotros primitivas, ¿eh? Nosotros hablaríamos, pues yo qué sé, de términos técnicos, pues hablando de las distancias de años luz o de galaxias o lo que sea, sí, pero si eso es lo de menos, es el misterio del orden del mundo. Tú has puesto en una balanza, le dice, ¿has puesto en una balanza la creación? ¿Has contado los astros? ¿Has contado las arenas de la playa? Etcétera, etcétera. Con ese tipo de términos, el Antiguo Testamento se asoma y se embelesa y se impresiona de la maravilla de la creación. Porque es imagen está creada por el que es imagen de Dios invisible, que es el Verbo. La creación está destinada, dirigida al hombre. Esta es una afirmación importante. La creación está destinada y dirigida al hombre. Vamos a ver, este punto es uno de los puntos centrales del libro del Génesis. Todo ha sido creado para el hombre, teniendo al hombre como el destinatario de la creación. También hay que decir que hay otro texto del Nuevo Testamento que habla de como que hay un orden en la graduación de las finalidades para las que ha sido creado el mundo, ¿no? Y que tenemos que volver a recapitularlo. Es decir, todo es del hombre, el hombre es de Cristo y Cristo es de Dios Padre. Todo este mundo ha sido creado para servir al hombre, pero el hombre al mismo tiempo ha sido creado para servir a Jesucristo, y Cristo es el servidor de Dios Padre. Y esto es recapitular el mundo en Cristo. Estamos llamados a recapitularlo. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo nos lo ha entregado a nosotros y nosotros servimos a Dios cuando nos entregamos a transformar este mundo. Bueno, pues ahora hay que hacer el camino inverso. Toda la creación está al servicio del hombre, pero el hombre la respeta como criatura de Dios y se la ofrece a Cristo, que es la cumbre de la creación, y Cristo hace nuestra ofrenda y él mismo presenta la ofrenda al Padre. Es como una recapitulación de todo. Esto forma parte de la espiritualidad cristiana, de entender el mundo como un regalo que Dios nos dio a nosotros para que nosotros se lo devolviésemos a Él en Cristo. Él nos dio un regalo, en Cristo nos dio el mundo. Y ahora nosotros tenemos que devolverle ese mundo en Cristo al Padre. Por eso las expresiones te lo he creado para ti, te he dado para ti este mundo, ¿no? Tienen una fuerza muy grande, porque es que cuando Dios creó el mundo, claro que Dios quiere el mundo en sí mismo y vio Dios que era bueno, pero no es lo mismo la forma en la que Dios quiere la naturaleza que la forma en la que nos quiere a nosotros, porque al fin y al cabo la naturaleza no deja de ser un ser, pues, que no tiene esa capacidad de recibir y dar amor como tenemos nosotros. Creados a imagen y semejanza de Dios. La creación no es persona, no es un ser personal. Entonces Dios no quiere de la misma forma a las criaturas que a nosotros. Me habéis escuchado en alguna ocasión, en otro contexto, en este programa del Catecismo, un ejemplo sobre la importancia de este detalle, de que la creación es un regalo que Dios nos da a nosotros. O sea, por amor a nosotros Dios crea el mundo. No es que Dios no quiera el mundo, sí, pero lo ha querido pensando en nosotros. Y a nosotros nos ha querido pensando en Jesucristo, en su Hijo
Jesucristo eterno. Bueno, pues el ejemplo que os he puesto en alguna ocasión es ese ejemplo de una persona que recibe en su casa, recibe en su hogar, pues un ramo de flores que alguien le envía, y recibe un ramo de flores precioso, que tiene una tarjeta de visita, y coge la tarjeta de visita y sin mirarla, la tira a la papelera y pone el ramo de flores en el sitio más hermoso o en el sitio más destacado del hogar, ¿no? Y entonces, pues alguien viene y le pregunta, hombre, qué flores tan preciosas, ¿y quién te las ha dado? Y dice, no lo sé, no sé quién me las ha dado, pero tampoco importa, ¿no? Fíjate qué bonitas están las flores. Y dice, ¿cómo que no importa quién te las ha dado? Pero ¿dónde está la tarjeta que vendría con el ramo? No lo he tirado. Y dice, pero estás tonto. Pero si aquí lo más importante del ramo de flores es quién te lo ha dado y con qué intención te lo ha dado. Alguien está enamorado de ti y tú no te has enterado. Has cogido el ramo de flores y te has dedicado únicamente, te has fijado en lo material y no te has fijado en lo formal que hay detrás de ese signo. Bueno, pues ese ejemplo sirve para que entendamos que la creación es maravillosa, pero la creación Dios la ha entregado, Dios la ha hecho pensando en regalarla a nosotros. Con lo cual nosotros estamos llamados a ver en la creación la intención con la que Dios nos la ha entregado. Es una intención de declaración de amor a cada uno de nosotros. Por eso dice, se la dirige al hombre que está llamado a una relación personal con Dios. En la creación vemos un regalo de Dios que te dice, yo te envío esto porque quiero declararte mi amor y porque quiero que sea pues casi el escenario, el mundo es el escenario en el que Dios ama al hombre y en el que el hombre está llamado a devolverle a Dios el amor. He creado esto para que, como si fuese nuestro hogar, el hogar en el que vamos a vivir nuestro amor. Dios ha creado el mundo para, en la vida presente, vivir una historia de amor con nosotros. Entonces es como si nos regalase la casa, ¿no? Como si alguien que se va a casar con nosotros, pues nos regala el hogar. Este es nuestro hogar. El mundo es el hogar en el que Dios quiere tener una relación de amor con el hombre. Y después la vida eterna y después el cielo. Pero así se entiende la creación. Que como veis, es muy distinto de entenderla como algo frío, como algo meramente material, dentro del cual surge, pues en un momento determinado de la evolución, surge el hombre. O sea, es muy distinto entender la creación sin que le falte, cuando le falta, ¿no?, en esa explicación, cuando le falta lo fundamental, que es la intencionalidad y la finalidad con la que Dios lo ha creado. Está dirigida al hombre. El mundo es un regalo de Dios en Cristo para nosotros. Y la vida tiene que ser la ocasión de devolverle el mundo en Cristo al Padre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.